Está en línea la licenciada Savarino, que ella es de FADA. FADA es la Fundación Agropecuaria para el Desarrollo de la Argentina, y han hecho un informe respecto al consumo de carne de los argentinos. Es más, respecto a eso tengo una noticia que sube un colega en una página hace 5 o 7 minutos atrás, del incremento entre un 5 y un 8%. Hoy aparece en las góndolas, en los letreros de las pollerías y de las carnicerías, un incremento, o sea, menos carne vamos a comer si ahora nos sube un 10%. Querida licenciada, Fiorella querida, José Luis te saluda, después te saludarán mis compañeros de la mesa, el equipo periodístico. ¿Cómo estamos? Gracias por atendernos, buen día. Hola, muy buenos días, ¿cómo están? Un gusto acompañarlos. ¿Cómo estás? A ver, la situación económica del país no solamente, ahí voy al tema puntual, no solamente nos lleva a no comer carne como siempre, a juntarnos al asadito del domingo, sino que hoy echamos menos combustible, hoy compramos menos cigarrillos para el que fuma, hoy hacemos todo de menos porque la situación nos lleva a esto. Pero en el caso puntual, lo de la carne casi en el país de las vacas, en el país agrícola, en el país del trigo, en el país de tantas cosas, el comer carne se ha convertido, licenciada, en una cuestión casi de lujo, ¿no? Así es, esto es un poco el resultado del informe que hemos elaborado en FADA, ya venimos haciéndolo hace muchos años, y la raíz de la elaboración de este informe es preguntarnos qué es lo que pagamos a la hora de ir al supermercado o a la carnicería del precio de los principales productos que consumimos. En este caso, carne, pan y leche. Para el caso de la carne, lo que hemos encontrado en este punto es que comparado a un año atrás, estamos consumiendo 5 kilos menos per cápita por año. En el país, como decíamos recién, de las vacas, con un consumo que siempre fue muy alto, es la variación más baja, o sea, la cantidad de consumo más baja en los últimos 20 años de carne de vaca. Y en contraposición tenemos un incremento en el consumo de carne de cerdo de alrededor de 1,5 kilos más por persona por año. Estaríamos llegando entonces a los 18 kilos 300 más o menos de consumo de carne de cerdo. ¿El pollo está estipulado en este informe también? El pollo, bueno, no digo la alternativa del burro, que por ahora hay uno solo que la ha fomentado, y tengo entendido, ayer me comentaba Fabián Caruso, un conocido carnicero de La Rioja, que hay un solo frigorífico que creo que está en Comodoro Rivadavia, autorizado para la faena y el control bromatológico del burro, pero por ahora incluyo cerdo, que a pesar de que está mucho más barato, pero ha tenido un incremento notable, por lo menos aquí en La Rioja, y ni hablar de lo avícola, ¿no, licenciada? Sí, es así. El caso del pollo, más o menos en Argentina consumimos unos 47 kilos per cápita por año, es decir, ya hace unos años y se viene manteniendo relativamente estable, no hay modificaciones en el cambio en el consumo de kilos, pero sí es superior el consumo de pollo que de carne de vaca en Argentina. Claro, porque lo que más se ha incrementado, para pasar en limpio, por si alguien llega tarde a la nota, es precisamente lo vacuno. Exactamente. Si lo vemos en este rango temporal que estoy hablando desde hace un año a hoy, con una inflación acumulada del 33%, tuvimos un incremento de precios de la carne de vaca del 64%. Por lo tanto, hay bastante diferencia en puntos de aumento de precio versus el aumento de la inflación. Sí lo veo en el caso del cerdo, perdón. No, ahí está el tema, inflación y precios relativos. Exactamente. El caso del cerdo, por ejemplo, tuvo un incremento en el precio del 25%. Por lo tanto, un aumento que quedó por debajo de la inflación, y a la hora de que las familias llegan a la góndola y deciden sobre qué proteína animal eligen, nuevamente aparece la alternativa más amigable, que vendría a ser la carne de cerdo. Claro, o sea que hoy se elige por una cuestión de bolsillo y no por gusto, ¿no? No porque me sea amigo de la carne de cerdo u otros derivados, sino por el tema del bolsillo. Teniendo en cuenta la inflación, esta del 34, sí, casi 34, que fue la interanual, es evidente que estos productos, llámese cerdo, llámese pescado para algunas cuestiones, ha subido mucho más que un 33%, ¿no? Exactamente, sí. Y otra cuestión que quisiera agregar es que
cabe preguntarnos, bueno, ¿de dónde están apareciendo todos estos aumentos en lo que es la carne de vaca, que como recién mencionábamos han sido los más llamativos? En este sentido, lo que está ocurriendo es aumento de precio en lo que es ganado en pie, es decir, en el sector ganadero quizás más primario, que luego terminan trasladándose al precio en góndola. ¿Por qué se están dando estos incrementos? Bueno, si lo pensamos históricamente, en los últimos años el sector ganadero fue sufriendo ciertas políticas intervencionistas en su actividad, como lo puede ser, por ejemplo, la prohibición a las exportaciones de carne o las retenciones a la carne, que hacen que hubo un desincentivo a la producción. Por lo tanto, tenemos una reducción de la oferta de animales que necesitamos para una demanda que se mantiene relativamente estable entre lo que es mercado interno y mercado externo, y necesitas esos animales que durante muchos años no fuiste produciendo. Por lo tanto, lo que te lleva es una menor cantidad de carne para ofrecer a un mercado que lo exige y precios más altos como consecuencia. Licenciada, nosotros en Argentina tenemos la costumbre, la costumbre, la tradición de comer carne, o muchos la tenían, y se ve como un reflejo de la situación económica. Usted nos dijo, y corríjame acá si me equivoco, que es el consumo más bajo en los últimos 20 años, el consumo de carne, el que midieron ahora. Sí, es así. Este dato es para febrero, y comparándolo con el febrero del año pasado, que cayó 5 kilos, estamos hablando de, en los últimos 20 años, el nivel de consumo más bajo. Ahora y pregunto, usted, perdón, José, sí, ¿y usted también coincide con esta percepción de que el consumo de carne puede servir para reflejar lo que está pasando en las economías familiares? Sí, en parte podría decirte que sí, porque estuvimos analizando si esto se trataba de un cambio en los hábitos de consumo o si era una cuestión más económica. A priori lo que podríamos decir es que se explica por la actividad económica del momento. Si nosotros analizamos la pérdida de poder adquisitivo que fue sufriendo el argentino promedio en los últimos años, vemos que ante una caída del poder adquisitivo, el consumo de carne de vaca no cae en la misma proporción. Por lo tanto, eso nos da una pauta o un indicio de que en realidad se sigue prefiriendo la carne de vaca, simplemente por una cuestión coyuntural se decide por otras opciones de proteína animal. Pero no estaríamos en condiciones de decir que hay específicamente un cambio de hábito en el consumo. Mi última pregunta, no sé si alguno de mis compañeros tiene otra, mi última es, yo por ahí, uno que hace periodismo, mira un funcionario, el presidente, por ejemplo, que te empieza a hablar de la núcleo, la coyuntura, del petróleo, que tiene que ver que han bombardeado Kiev cuando hablábamos de la guerra con Rusia y Ucrania, que el estrecho de Hormuz. Pregunta puntual, Fiorella. En el informe de ustedes, ¿habla de una cuestión de incidencia en los precios que tenga que ver con la coyuntura internacional, con lo que ocurre en el momento? Hoy Israel, Estados Unidos contra Irán, ayer Rusia contra Ucrania y para atrás Siria y tantas otras cuestiones. Bien, bueno, es una buena pregunta. Nosotros para esta edición del informe decidimos graficarlo de una manera como si fuese un dominó. Si bien no es un impacto directo lo que nosotros tenemos por conflictos internacionales, que en este caso se están dando en Medio Oriente, pero sí una cierta consecuencia de ese conflicto que va sobre todo por el incremento en el precio del petróleo, que incide en el precio del transporte y que lo necesitamos para que los alimentos lleguen a todo nuestro país, en un país tan grande como es Argentina, y partiendo de una actividad tan federal como es la agrícola ganadera que se hace en todas las provincias. Por lo tanto, podemos llegar a ver un incremento en precios, sobre todo por la cuestión del transporte. Si lo analizamos, por ejemplo, para el caso de la leche, lo que es la incidencia del flete es alrededor del 6%, por lo tanto, si bien no va a ser un incremento exponencial en el precio, sí podemos llegar a tener cierta modificación. Y por el otro lado, los conflictos internacionales también inciden al precio de los commodities, ¿sí? De los granos. Pero lo que vienen analizando, por lo general acordamos todos los analistas, es que el impacto en el costo de producción va a ser mayor que los impactos por incrementos de precios, por ejemplo, del trigo. Bien. Por lo tanto, por esas dos vías podemos llegar a ver ciertos cambios en los precios argentinos. Chicos. ¿Cómo está, licenciada? Consultarle el tema de por qué siempre hacemos referencia a esto de que en el país de la carne vacuna, ¿no?
es tan cara o es tanta la diferencia que tiene con el precio del cerdo. ¿Puede tener que ver por una cuestión de que con el paso del tiempo quizás la gente del campo optó por dedicarse más a los cereales que a la carne vacuna misma, o por las exportaciones que se producen? Bien, hola, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? Hay varias aristas. Si nosotros lo analizamos como la cadena de carne de vaca, en este sentido tenés dentro de esa cadena un 51% del precio que pagamos que corresponde a costos. Costos que se dan a lo largo de toda la cadena, desde la cría hasta el feedlot, hasta el frigorífico y la carnicería. A su vez, de esa composición del precio tenemos un 28% que corresponde a impuestos. Por lo tanto, del precio que terminamos pagando hay otros factores, como lo es después el resultado económico, que en este caso es positivo, pero que no siempre lo es, que nos van marcando un poco por qué vale lo que vale la carne. De todos modos, pensemos que para obtener un bife de los que consumimos normalmente, eso lleva mucho tiempo de producción, en que ese animal llega al peso estimado de faena y pasa por los diferentes formas de engorde, luego la faena, luego el transporte hacia donde sea que se venda. Por lo tanto, ahí más o menos tenés 2 años en donde ocurre ese proceso productivo. Y por último, lo otro que podríamos analizar es esto que les comentaba antes, de que durante mucho tiempo no fue una política pública incentivar a la producción. Entonces, cuando la cantidad de ganaderos, podemos decirlo así, es menor, los precios tienden a subir por la menor oferta de animales que tenemos disponibles para el mercado, ¿no? Sea interno o externo, no hay tantas modificaciones en eso. Muy claro, Fiorella. Si no te molesta, licenciada, te volvemos a comprometer para un informe de este tipo y para ampliar esto de FADA, que me pareció muy, muy interesante. Que tengas buen miércoles, querida amiga. Por supuesto, a disposición para cuando ustedes quieran. Un saludo y que tengan muy buen día. Adiós, querida, Hasta luego, muy amable. gracias. Bueno, lindo informe.